Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Agradecemos a los jóvenes de alabanza. Creo que nos han llevado a este momento de estar ante el Señor con esas alabanzas y adoración que nos han guiado a presentarnos ante su presencia para recibir la palabra de hoy. Yo creo que les sorprende verme aquí. A mí también me sorprende, hermanos. Y les voy a contar. Yo soy estudiante del Seminario Teológico Berea, en el programa por extensión. Y nuestro maestro Rolando Leiva nos ha pedido que como parte del aprendizaje que estamos llevando, compartamos con ustedes la palabra. Por eso es que me ven por acá, hermanos. Y perdonen si mi voz tiembla un poquito, pero el Señor sé que me va a ayudar para compartir lo que Él tiene para ustedes esta mañana. Y en lo sucesivo, en los próximos cultos, posiblemente mis compañeros de estudio van a estar por acá presentes para compartir de lo que hemos aprendido en este curso tan precioso que estamos llevando. Así que van a tener por acá otras sorpresas con nuestros hermanos. Yo doy gracias en realidad al Señor por esta oportunidad, hermanos. Para mí es un placer, es un gusto, es un honor compartir y estar frente a ustedes esta mañana para poder compartir la palabra del Señor. Y quisiera que se pusieran de pie y vamos a orar. Si me acompañan en esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, yo te agradezco la oportunidad que me das de compartir esta mañana tu palabra. Gracias porque podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y poder agradecerte por las muchas bendiciones que tú tienes para nosotros cada día. Y gracias porque tus misericordias, nos dice tu palabra, se renuevan para nosotros cada mañana. Bendice a cada hermano presente acá en este lugar, también a sus familias, Señor. Bendice a quienes nos escuchan, nos miran a través de estas plataformas virtuales, a través de Facebook. Y prepara nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra esta mañana. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Lo que quería era que descansaran un poquito después de estar tal vez un rato sentados. Yo quiero unirme también a las palabras de mi hermana Estelita. Desde este púlpito agradecerles a toda la iglesia por las muestras de cariño y por el aprecio que hemos mostrado a nuestro querido pastor hermano Rolando Leiva y a su familia, por la separación física de su mamá. Hermano Rolando Leiva nos ha hecho saber que ha sentido el apoyo nuestro de la iglesia en oración, y sus palabras a través de los chats nos ha dicho que se siente arropado. Esas son sus palabras, arropado en estos momentos de dolor y de tristeza por los que está pasando él y su familia. Dice la palabra de Dios en Salmos 116:15: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y todos en nuestra iglesia, sin excepción alguna, hemos acompañado en su dolor a la familia Leiva, con la certeza que nuestra hermana Reinita ha triunfado, que ella ya se encuentra en la presencia del Señor, gozando de su presencia. Siempre la vamos a recordar por su nobleza, por su bondad, por su dulzura y por su integridad. También quería desde este púlpito agradecer al Señor y a expresar a nuestros hermanos, a hermano César, que lamentamos mucho la muerte de su cuñado, hermano Julio de León, y expresamos nuestras condolencias para su familia y pedimos al Señor que les dé consuelo y fortalezca su espíritu. Quiero que me acompañen abriendo sus Biblias. Vamos a leer en la carta a los Filipenses. En el capítulo 4 vamos a leer los versículos del 10 al 13. Filipenses capítulo 4,
versículos del 10 al 13. Si ya lo tienen, hermanos, pueden decir un amén. La palabra del Señor dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. En todo y por todo he aprendido el secreto, lo mismo de estar saciado como de tener hambre, lo mismo de tener abundancia como padecer necesidad. Y el versículo 13, Filipenses 4:13, creo que todos lo sabemos de memoria. ¿Lo pueden repetir conmigo? Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, creo que todos vivimos todo tipo de situaciones en nuestra vida. Prosperidad y escasez, salud y también enfermedades, momentos de alegría así como momentos de tristeza. Tal vez, en este instante usted esté pasando por un momento difícil, falta de trabajo, alguna necesidad económica, alguna enfermedad que afecte su salud, falta de amor o la pérdida de un ser querido. Yo quiero contarles que yo perdí a mi papá trágicamente. Me cuesta hablar de esto, es parte de mi testimonio, pero lo quiero compartir con ustedes hoy. Él fue asesinado en la puerta de mi casa en Chiquimula, cuando yo era muy joven. Cuando leía este pasaje, yo me preguntaba, ¿cómo puedo estar contento en una situación tan triste, tan dolorosa? Al contrario, cuando mi papá murió, yo sentí descontento. Sentí una gran tristeza. Sentí una frustración. La forma tan violenta como le quitaron la vida me llenó de ira, enojo, impotencia, frustración, odio y deseo de vengar su muerte. Este fue un hecho trágico que marcó mi vida. ¿Cómo podía estar contento cuando recordaba a mi hermano menor, a mi hermana y a mi mamá llorando sobre el cuerpo de mi papá angustiados? Porque él había sido herido de muerte en la sala de mi casa. El shock, la angustia que causó esta fuerte impresión me hicieron alejarme del Señor. Yo ya no quería ir a la iglesia. Me enfrié en mi relación con mi Señor. Perdí la pasión por vivir para el Señor. Mi reacción fue de rebeldía hacia Dios. Llegué al extremo, hermanos, de reclamar a Dios por lo que sentía. Había sentido que Dios, mejor dicho, que Dios era injusto conmigo. Sentía que me había abandonado, que me había dado la espalda al permitir que mataran a mi papá de una manera tan cruel y despiadada. Me invadió un sentimiento de soledad y desconcierto. Mi actitud de rebeldía, de reclamo a Dios por la injusticia que habíamos sufrido, esta actitud de reclamo a Dios por esta injusticia que vivíamos yo y mi familia, no me permitía ver que el Señor nunca me dejó, hermanos. El Señor nunca me abandonó. Pude darme cuenta de esto después, que Él estuvo a mi lado,
que Él estuvo con mi familia en esos momentos difíciles. Él nos dio consuelo y Él fortaleció nuestra alma. Él enjugó mis lágrimas y curó las heridas de mi corazón. Pero yo caí en una depresión tan profunda. Sentía que mi vida ya no tenía propósito. Sentía que mi vida no tenía sentido, hermanos. Pero gracias al amor y a la gran misericordia del Señor, yo pude un día reconciliarme con el Señor. Arrepentirme de mis rebeldías hacia Dios y pedirle perdón por el descontento y desasosiego que yo había experimentado por la muerte de mi papá. Cuando Dios tomó el control de mi vida nuevamente, comprendí que el contentamiento del que nos habla Pablo en este pasaje no es lo mismo de tener una alegría o sentir una alegría o un contentamiento por cosas materiales que vienen a nuestra vida, que nos dan placer y es una alegría momentánea, sino que el contentamiento del que nos habla Pablo acá es tener gozo y la paz del Señor en nuestro corazón. En medio de la tristeza, en medio del dolor que yo sentía, yo pude de nuevo sentir la paz y el gozo del Señor que moraba en mi corazón, en el Espíritu Santo en mí. Y quiero contarles, porque hablar de alguien que lo matan, uno piensa, por algo lo mataron, o algo tenía que haber hecho para que le quitaran la vida. Quiero contarles, mi padre fue un ser admirable, valiente, inteligente, honorable. Él fue un hombre íntegro, formó una familia temerosa de Dios, se ganó el respeto de los demás. Su testimonio ha influenciado a muchas generaciones que lo recuerdan con mucho cariño y admiración. Trabajó mucho tiempo como maestro y encargado del internado del Colegio Amigos en Chiquimula. También fue un emprendedor. Él fundó uno de los primeros talleres de imprenta en Chiquimula. Les estoy hablando de los años 50, hermanos. Aprendió este oficio de tipógrafo, que es el oficio en la imprenta. Lo aprendió en la imprenta Corazón y Vida de la Misión Amigos en Chiquimula, y que era dirigida por el hermano Andrés Williams, que era un misionero norteamericano residente en Chiquimula. En esta imprenta se produjo mucha literatura evangélica en la región. El himnario Corazón y Vida, los jóvenes creo que no lo conocen mucho, pero la mayoría sí lo conocen. Ese fue editado, fue impreso en esta imprenta. Y así mucha literatura que contribuyó al desarrollo cultural de Chiquimula. Los servicios que la imprenta daba no era solo para los evangélicos de Amigos. Ellos no hacían distingos de grupos religiosos y les imprimían su literatura también. Yo pude entender, hermanos, en este proceso de luto, de dolor, de sufrimiento y de tristeza por la separación temporal de mi papá, que el Señor no quitó el dolor que yo sentía, pero me ayudó a soportarlo. Me llenó de su gracia para poder superarlo. Envió ángeles a consolarme a mí y a mi familia. Su presencia fue real en mi vida y llenó de paz, serenidad y gozo en mi corazón, de contentamiento, como nos dice este pasaje que estamos estudiando. El apóstol Pablo nos enseña en este pasaje que podemos aprender el contentamiento, a tener gozo, a estar satisfechos en cualquier circunstancia o situación que se nos presente en la vida. Eso nos dice acá este pasaje. Aún en los momentos más difíciles que nos toque vivir, estando Pablo en la cárcel, animaba y exhortaba a los filipenses a estar gozosos, a estar firmes en la fe, a predicar el evangelio. Y aprovecha esta carta que les enviaba para agradecerles una ofrenda que estos hermanos de Filipos le enviaron. En Filipenses, en el versículo 11, podemos leer: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera
que sea mi situación. Pablo les dice que el agradecimiento que tiene no es porque le lleven cosas o porque él es claro que estaba agradecido, porque estaban demostrando su cariño, su amor hacia él, su solidaridad. Pero les dice que él ya había aprendido a contentarse en cualquier situación, porque él estaba en una situación muy difícil en Roma, estaba encarcelado. Y uno de los propósitos de Pablo al escribir esta carta, es para agradecerles la ayuda que le enviaron estos hermanos, estando preso en esta cárcel. Y esta iglesia de Filipos, estos hermanos, ellos se caracterizaron por ser muy amorosos. Los hermanos de esta iglesia fueron leales y muy generosos con Pablo. Cuando yo preparaba estas notas para compartir con ustedes, hermanos, yo pensaba que la iglesia nuestra se ha mostrado así ahora con la familia de hermano Rolando por la separación de su querida mamá. Y es de agradecerles, hermanos, porque siempre nuestra iglesia se ha caracterizado por ser sensible ante las necesidades de nuestros hermanos y siempre estamos dispuestos a servir a los demás. Y yo por eso les doy las gracias, hermanos. La carta de los Filipenses es una de las cartas más espontáneas que Pablo escribió, y en él derrama su corazón y gratitud hacia los hermanos que tenía en Filipos. Cuando Pablo escribe esta carta, expresa a los filipenses que se alegra mucho que se hayan vuelto a interesar en él y les agradece el aprecio que le tenían. Además reconoce que no habían tenido la oportunidad de demostrarle su cariño. Tenemos que recordar que Pablo estaba preso en una cárcel en Roma, ¿sí? Y Filipos era una comunidad o una ciudad que estaba en Grecia, a una distancia de aproximadamente 1000 kilómetros. Y en aquel tiempo, para los hermanos de Filipos, era muy difícil llegar hasta donde Pablo estaba pasando estas adversidades, estas penas, porque estaba preso, hermano, estaba privado de su libertad. Pero ellos encontraron la forma, y por eso Pablo aquí dice, encontraron la oportunidad de demostrarme su cariño. Venciendo obstáculos de transporte, de distancia, ellos llevaron a través de Epafrodito, un hermano, un creyente que se congregaba en esta iglesia, y le hicieron una ofrenda, le llevaron una ofrenda de amor. ¿Cuál era el contentamiento, hermanos, que Pablo experimentaba? Según el diccionario de la lengua española, contentamiento, es simplemente la acción y efecto de estar contento. Sencillamente sentir alegría por cosas que conseguimos, porque voy a tener oportunidad de comprar un carro nuevo, porque me pongo ropa de marca, qué sé yo, hermanos, porque puedo comprar una casa con lujos. Pero ¿y qué cuando vienen los problemas, cuando viene la tristeza, cuando viene la escasez, cuando viene el dolor? El diccionario no habla nada de esto, pero la Biblia sí, hermanos. Y nos dice que el contentamiento es una satisfacción interior en el corazón que la da el Espíritu Santo, independiente o no importando las circunstancias externas que nos rodeen. Pablo, cuando dice que aprendió a contentarse en medio de las circunstancias difíciles que estaba enfrentando, era porque en realidad a lo largo de su vida había padecido muchas carencias, había padecido muchas necesidades e injusticias. Si quieren buscar en sus Biblias, pueden encontrar en 1 Corintios, en el capítulo 4, los versículos 11 y 12, Pablo nos cuenta aquí qué eran todas esas injusticias, carencias y necesidades que padecía. El versículo 11 dice: hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, nos dice, y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Este era el contentamiento que hacía que Pablo tuviera esta actitud,
que nos está contando aquí, nos está exponiendo. Él mismo escribió esta carta a los filipenses. Pero yo pensaba, nosotros, usted y yo, también estamos padeciendo o nos enfrentamos a circunstancias difíciles en nuestra vida. ¿Cuál es el entorno nuestro? Es un país con violencia, con inseguridad, con alto grado de corrupción a todo nivel, alto costo de la vida. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero los precios de los combustibles cada día suben. Y es una cadena, porque los precios del gas suben, los alimentos suben, y es insoportable, hermanos. Con los sueldos que ganamos nos cuesta, y hay ansiedad, hay desasosiego en nuestra vida, pero el Señor nos puede sostener en esa situación, hermanos. Debemos aprender, como Pablo, a estar gozosos. Debemos aprender a contentarnos, a tener paz en nuestro corazón, no importando las circunstancias que afecten nuestra vida. Y en este pasaje de Filipenses capítulo 4 que estamos estudiando, podemos encontrar 3 principios acerca del contentamiento que Pablo experimentó y que fue una realidad en su vida y a lo largo de su vida, pero desde que él tuvo un encuentro personal con Jesús. En el versículo 11 podemos leer que el primer principio que yo encontré acá y que Pablo nos lo da, es que podemos aprender el verdadero contentamiento, que lo podemos aprender, que es un aprendizaje que podemos tener en nuestro corazón y en nuestras actitudes. Pablo nos dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esta es una actitud que podemos aprender, es una actitud que podemos desarrollar y que debemos cultivar. Y lo vamos a lograr en la medida que crezcamos en nuestro caminar con Cristo. Cuando permitamos que las verdades del Evangelio sean una realidad en nuestra vida, que las verdades del Evangelio gobiernen nuestra vida. El segundo principio es que además de aprender, hermanos, el contentamiento lo podemos experimentar así como Pablo lo experimentó. Los problemas y dificultades que vienen a nuestra vida siempre se van a interponer en contra de nuestra felicidad. Por eso Pablo nos dice en el versículo 12: sé vivir limitaciones y también sé tener abundancia, y en todo y por todo estoy enseñado. De esta manera Pablo nos enseña que podemos tener gozo, contentamiento en medio de los problemas, dificultades, pero también en medio del bienestar y de la abundancia. El tercer principio que encontramos es que el contentamiento es una actitud que aprendemos de Jesús. Jesús es quien nos enseña a contentarnos, a tener paz, a tener gozo en nuestro corazón ante situaciones difíciles a través del Espíritu Santo. Y lo afirma este versículo que todos sabemos de memoria: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero este versículo, hermanos, muchas veces lo sacamos del contexto en el que se encuentra. Y muchos lo usan como una consigna para automotivarse, para conseguir cosas materiales que les den placer y alegría momentáneamente, confiando en que pueden alcanzar sus metas por su propio esfuerzo y por su propia capacidad, sin tomar en cuenta a Dios. Pablo nos dice todo lo contrario en este pasaje: que él dependía de Dios, que él permanecía en el Señor, porque tenía la convicción que separado de Dios o alejado de Dios, nada podía hacer. Pablo aprendió de Jesucristo a estar satisfecho, a tener gozo, a contentarse en cualquier situación. Jesucristo es quien le daba las fuerzas, lo fortalecía su espíritu y le daba el poder para enfrentar la adversidad y mantener siempre una actitud positiva.
y un espíritu, como dice la palabra, de contentamiento que agradara a Dios. Debemos aprender a estar conformes con lo que Dios nos da para satisfacer nuestras necesidades. Eso nos lo dice la palabra. Y lo encontramos en Hebreos, en el capítulo 13 y el versículo 5. Nos dice así: debemos estar contentos con lo que tenemos ahora. Estemos contentos, hermanos, con lo que tenemos ahora. Porque el Señor dijo: no te desampararé ni te dejaré. Dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, que no nos preocupemos del mañana, porque del mañana Él se va a encargar. Y contentémonos con lo que tenemos ahora, como lo hacía Pablo. Él tenía dificultades, él estaba preso, él estaba pasando muchas penas, pero mantenía el gozo del Señor en su corazón. Y haciendo un resumen, hermanos, de este pasaje, yo encontré que podemos aprender a contentarnos en todo. En primer lugar, si tenemos a Cristo en nuestras vidas. Nuestro contentamiento debe venir de nuestra relación con Jesucristo. En segundo lugar, podemos aprender a contentarnos en todo si hacemos la voluntad de Dios, si obedecemos su palabra. El apóstol Pablo hacía la voluntad de Dios. Él tenía su fe puesta en Jesucristo y la confianza de que Él se encargaba de cubrir todas sus necesidades. Y en el último punto que les tengo por acá, dice que nos podemos aprender podemos aprender a contentarnos en todo si dependemos, esto es muy importante, de la fuerza y el poder que Dios nos da a través del Espíritu Santo. Dios promete darnos el poder y la fuerza para poder superar las situaciones difíciles que vengan a nuestra vida, como también nos permite disfrutar y estar gozosos cuando hay salud, cuando hay bienestar en nuestra vida. Recordemos que Dios, no sé si usted lo ha hecho, si usted le ha entregado el control de su vida al Señor, pero Dios debe tener el control de nuestra vida, y entonces nos va a dar gozo y paz a nuestro ser. Y como dice su palabra, un gozo y una paz que sobrepasan todo entendimiento. Voy a suplicarle a los músicos que pasen, porque ahorita entramos a un momento de reflexión. Perdonen si me fui muy rápido, pero quisiera que se pusieran de pie, hermanos. Y yo quisiera dejar en su mente, en su corazón, una reflexión. Y son dos escenarios que yo encuentro acá en la palabra, en este pasaje, y que nos hablan de cuál es nuestra actitud, o cuál debiera ser nuestra actitud ante los problemas, la adversidad y las situaciones difíciles que se presentan en nuestra vida. Les planteo los dos escenarios, hermanos. Llévenlo en su corazón, en su mente, pero me gustaría que cerraran sus ojos y meditaran en esto que les voy a decir. Y que le pregunten al Señor cómo los ve Dios, cómo ve Dios mi actitud ante la adversidad, ante los problemas o situaciones difíciles que vienen a mi vida, que yo tengo que enfrentar cada día en mi vida. ¿Es usted de las personas que ante las circunstancias difíciles, ante los problemas y dificultades que le rodean, su actitud es de reclamo, insatisfacción, se queja por todo lo que le pasa y se llena de amargura? ¿O es usted una persona cuya reacción es de contentamiento ante la adversidad, ante los problemas y las situaciones difíciles que enfrenta cada día? Y usted da muestras de su madurez cristiana
confiando en un Dios que le ama y dirige cada paso de su vida. Los dejo con estas dos preguntas. En alguno de estos dos escenarios usted se va a situar, hermanos. Y si fue en el número 2, no tenga pena, el Señor está ahí con usted y dice su palabra que Él nos va a enseñar a aprender cómo contentarnos, cómo dar paz y gozo a nuestro corazón para poder sobrellevar las cargas, las pruebas que van a venir a nuestra vida. Yo quisiera que en una actitud de adoración, quisiera orar, hermanos, por ustedes, por sus familias. Amado Padre, te damos gracias porque estás en nuestro corazón, Señor. Porque estás ahora mismo aquí con nosotros. Estás aquí con nosotros esta mañana, Padre. Reconocemos que necesitamos de ti para enfrentar las situaciones difíciles que vienen a nuestra vida. Te agradecemos porque estás a nuestro lado siempre y porque nos sostienes en todo momento. Rodéanos, Señor, con tu amor. Queremos estar cerca de ti, Señor. Danos la gracia, el poder y las fuerzas que necesitamos para superar todas las pruebas que vienen a nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro refugio, porque nos cubres con tus alas, nos dice tu palabra, y porque en ti podemos estar seguros y confiados. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.